Bueno, bienvenidos una vez más. Soy Emilia Monjaidar, residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central, y hoy vamos a hablar un poco de las consideraciones anestésicas en pacientes con insuficiencia renal. El anestesiólogo tiene un papel importante en la prevención de la aparición y las consecuencias de la insuficiencia renal y sus iniciadores. En el caso de la insuficiencia renal crónica, es una patología con prevalencia en aumento a nivel mundial y la realización de procedimientos quirúrgicos en este tipo de pacientes tiene un riesgo elevado de complicaciones, en parte debido a una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, aumentando el riesgo de eventos cardíacos perioperatorios y de mortalidad. En la valoración preoperatoria del enfermo renal, se deben considerar los riesgos derivados del propio procedimiento quirúrgico, así como los riesgos específicos de la patología renal, con la finalidad de establecer estrategias terapéuticas que se encaminen a disminuir su riesgo quirúrgico. A la vez, en el contexto perioperatorio, el daño renal agudo o acute renal injury es una complicación frecuente que se asocia con resultados adversos como un mayor riesgo de enfermedad renal crónica y de mortalidad, y por lo tanto, identificar los factores de riesgo es crucial para iniciar medidas de protección renal. El objetivo de la valoración preanestésica consiste en realizar una evaluación integral del paciente, así como estimar posibles complicaciones con el fin de adecuar nuestras intervenciones para modificar a corto o a largo plazo la morbilidad y la mortalidad. The National Kidney Foundation recomienda indagar durante la evaluación de los pacientes con enfermedad renal crónica lo que es el diagnóstico etiológico, las comorbilidades, la severidad, es decir, el nivel de función renal, las complicaciones y estimar el riesgo de pérdida de la función renal y de complicación cardiovascular. Todos estos parámetros, a su vez, tienen que sumarse a los riesgos propios del procedimiento quirúrgico con el fin de optimizar los factores de riesgo, ya que un predictor significativo para el riesgo de empeoramiento de la función renal es el tipo y la extensión de la cirugía. Hay una asociación entre el riesgo de disfunción renal posoperatoria y, por ejemplo, la cirugía vascular. En cuanto a la cirugía cardíaca, tiene un riesgo aumentado de hasta un 30% en comparación con la población general, eh, especialmente en cirugías que van a requerir bypass cardiopulmonar, que se relaciona con grandes cambios hemodinámicos. La duración de la hipotensión intraoperatoria y de la isquemia renal son factores clave también en el desarrollo de daño renal. También la técnica anestésica, obviamente, va a influir en el riesgo de disfunción renal, sobre todo si con la misma se producen grandes cambios hemodinámicos. En cuanto a las pruebas complementarias, es recomendable que se intenten ajustar al estadio de la enfermedad renal. Entonces, en una enfermedad renal en estadio 1 y 2, se recomienda realizar electrocardiograma y radiografía de tórax según edad y tipo de cirugía, función renal, hemograma y ionograma, independientemente de la edad y la cirugía. Y en enfermedad renal crónica, estadios 3, 4 y 5, o sea, más avanzados, se recomienda lo mismo y además el estado de ácido base, la albúmina, glucemia, etc. Puede ocurrir que en la evaluación preoperatoria nos encontremos con un paciente con enfermedad renal no conocida,
y en ese caso es importante derivar a su médico de atención primaria en los casos de estadio 1, 2 y 3A, y a nefrología en los casos de estadios más avanzados como 3B, 4 y 5, pero igual, de todas formas, no es urgente y no retrasa la cirugía, a menos que el paciente tenga síntomas y signos de descompensación clínica. Cuando se trate de pacientes con enfermedad renal conocida y haya un empeoramiento de la función renal, eh, es decir, una disminución sobre la basal del filtrado glomerular mayor a 20 mililitros minuto que implique una progresión del estadio, se debe realizar interconsulta a nefrología para el diagnóstico y la optimización, con prioridad urgente en los casos en los que haya alteraciones como hiperpotasemia, de más de 5,5 miliequivalentes litro, en donde haya anemia con hemoglobinas menores a 11, acidosis metabólicas con bicarbonato menor a 20 milimol litro, edemas, albuminemia menor a 35 gramos litro, hipo o hipernatremia, ya sea menos de 130 o más de 148, hipocalcemia de menos de 8,4, hipertensión más de 130-80 de diastólica. Y nada, en el caso de pacientes en estadio 5 en prediálisis, se tiene que realizar interconsulta en nefrología para valorar la posibilidad de que se inicie la diálisis antes de la cirugía o en el posoperatorio inmediato. Bueno, el conocimiento de la disfunción multisistémica es clave para administrar la anestesia segura en pacientes con enfermedad renal. Y en este cuadro se resumen las principales afecciones por sistema. Entonces, en un paciente con insuficiencia renal podemos encontrar a nivel cardiovascular hipertensión, enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca y pericarditis. Em, Además, estos pacientes cursan con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es secundario más que nada a sobrecarga de presión y volumen por la retención de sodio y agua, a lo que además se suma la anemia, que genera un aumento compensatorio de volumen y frecuencia, y a la hipertensión arterial. Eh, Esta hipertrofia se asocia además a fibrosis, enfermedad coronaria, arritmias, más que nada bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. Y está además, se suma además a una menor tolerancia a cambios de volemia por una disminución de la compliance que puede hacer que pequeños incrementos de volumen sistólico generen edema agudo de pulmón. A nivel respiratorio puede haber derrame pleural, edema pulmonar e infecciones. A nivel del sistema nervioso central podemos observar neuropatía periférica y autonómica, convulsiones y puede llegar incluso al coma. Y en cuanto al medio interno, puede haber desequilibrio hidroelectrolítico y a nivel del sistema hematológico suelen ser pacientes anémicos que tienen predisposición al sangrado. Entonces, yendo por sistema o afección, las recomendaciones preoperatorias para enfermedad renal en cuanto al sistema cardiovascular, por ejemplo, sería primero que nada la búsqueda de hallazgos clínicos que sugieran enfermedad cardiovascular, ya que todo paciente con enfermedad renal crónica se considera de alto riesgo. Se pueden realizar pruebas de estrés no invasivas en pacientes con capacidad funcional menor a 4 MET y factores de riesgo, e incluso se pueden optar por pruebas complementarias como un ecoestrés con dobutamina, las troponías T o una angiografía con revascularización previa a la cirugía.
En cuanto a la presión arterial, es fundamental el control adecuado, siendo el objetivo una presión menor a 140-90 en pacientes con coeficiente albúmina-creatinina menor a 30 miligramos gramos y un objetivo de menos de 130-80 en los pacientes que tengan el coeficiente de más de 30. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los efectos renovasculares de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden estar potenciados en anestesia general, y esto lo que hace es aumentar el riesgo de pérdida de control de la presión y del tono vascular renal, y por eso en pacientes o cirugías susceptibles de hipotensión se puede considerar la suspensión el día antes de esta droga, o la dosificación nocturna el día previo a la intervención, asegurando mínimo 10 horas sin la toma de esta medicación, y solo se tienen que reiniciar en el posoperatorio en situaciones donde haya euvolemia sin evidencia de lesión renal. En caso que la indicación farmacológica sea por insuficiencia cardíaca, se tiene que, en general, se recomienda continuar con la medicación, pero bueno, con el control cuidadoso de la situación hemodinámica. La anemia en el paciente con insuficiencia renal es normocítica, normocrómica, y suele aparecer cuando el filtrado glomerular es de menos de 60 mililitros minuto. Bueno, tiene múltiples causas, como el déficit de eritropoyetina, el acortamiento de la vida media del hematí por la uremia, o pérdidas hemáticas secundarias a la misma diálisis. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones perioperatorias, se recomienda una hemoglobina de más de 11 gramos decilitro. También se puede hacer tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis en pacientes con hemoglobinas entre 9 y 10, a la que se puede asociar hierro intravenoso en caso de índice de saturación de la transferrina menor al 30%, y una ferritina sérica de menos de 500 nanogramos mililitro un día antes de la cirugía, lo que puede llegar a reducir significativamente la necesidad de transfusión. En cuanto a la hemostasia, en estos pacientes es un problema difícil porque tienen tendencia al sangrado por disfunción plaquetaria, pero a la vez tienen un estado protrombótico. Esta disfunción hemostática aparece más que nada cuando hay una disminución considerable del filtrado glomerular, y bueno, también es multifactorial. En este caso, se recomienda valorar el riesgo de sangrado por historia de diátesis hemorrágica, valorar la suspensión de antiagregantes y anticoagulantes, y valorar profilaxis antitrombótica, monitorizando la actividad de la heparina para ajustar la dosis a la función renal, mediante la medición del tiempo de tromboplastina parcial activado, TTPA, en caso de la no fraccionada, o la medición del antifactor 10A en caso de la heparina de bajo peso. En cuanto a la acidosis metabólica, se recomienda mantener el equilibrio ácido-base en el preoperatorio con niveles de bicarbonato en torno a los 20 o 22 milimoles litro, haciendo tratamiento con bicarbonato cuando los niveles sean menores a 22.
Y además se debe evitar la hipoventilación para no generar justamente una acidosis respiratoria extra. La neuropatía autonómica es común en pacientes con enfermedad renal crónica y puede influir de forma significativa en las variaciones de la presión arterial durante el perioperatorio porque lo que hay es una disfunción autonómica que se caracteriza por una reducción de la sensibilidad de los varoreceptores, también una hiperreactividad simpática y una disfunción parasimpática que también pueden predisponer a arritmias perioperatorias, una variabilidad reducida de la frecuencia cardíaca y una respuesta disminuida a la atropina. Las recomendaciones en base a todo esto son la medición del intervalo RR en el electrocardiograma, que evidenciaría una variación disminuida en caso de una variabilidad reducida de la frecuencia cardíaca en presencia de disautonomía. Y otra cosa que se puede hacer son pruebas para evaluar el sistema autonómico como respiración acelerada, maniobra de Valsalva o la respuesta ortostática. Em, a nivel gastrointestinal, lo que hay es hipersecreción gástrica que va a predisponer a úlcera y hemorragia digestiva. Y además se le suma la disfunción autonómica que influye en el vaciado gástrico. Entonces lo que se recomienda es la profilaxis de broncoaspiración durante la premedicación y la intubación con secuencia rápida para estos pacientes. Bueno, por otro lado, eh, la enfermedad renal se asocia a un aumento de la resistencia a la insulina y a una intolerancia a la glucosa, y entonces en pacientes críticos no se recomienda un control estricto de la glucemia, estableciéndose objetivos de glucemia menores a 180 miligramos de cilitro. En cuanto al potasio, este suele permanecer normal hasta el estadio 5 de la enfermedad renal, ya que hay o sea, porque hay un aumento compensatorio en la excreción por las nefronas funcionantes y porque hay una mayor eliminación en las heces. Y las recomendaciones en cuanto al potasio se basan en la búsqueda de cambios en el electrocardiograma que sugieran hiperpotasemia, como las ondas T altas y picudas, los intervalos PR prolongados, el aplanamiento o la ausencia de las ondas P, ensanchamiento del QRS, la bradicardia, la taquicardia ventricular, las arritmias, etc. Y el objetivo preoperatorio es que sea menor a 6 milimoles litro, aunque eh, algunos autores recomiendan el tratamiento con cifras menores a 5 milimoles. Con niveles de potasio mayores a 6 o 6,5, se deben administrar sales de calcio, gluconato cálcico o cloruro de calcio, con la finalidad de aumentar el umbral para la generación del potencial de acción en el músculo cardíaco, para disminuir así su excitabilidad. En cuanto al sodio, em, el, el acceso reducido a agua libre en el periodo perioperatorio, junto con la incapacidad de concentrar la orina, puede dar lugar a hipernatremia e hipertonicidad. Y por eso es importante valorar el grado de hidratación de piel y mucosa, sobre todo en los que tienen un tratamiento con dieta hiposódica y diuréticos por el riesgo de hipovolemia. Y también es importante averiguar la producción de orina habitual, conocer la ingesta habitual de líquidos, ya que puede estar restringida y por lo tanto se requiere precaución con los líquidos intravenosos perioperatorios. Y también conocer el régimen de diálisis, conocer la función renal y la concentración de electrolíticos, más que nada de sodio y potasio. En cuanto al calcio y el metabolismo óseo,
en los pacientes con enfermedad renal está afectada la activación de la vitamina D, y esto lo que hace es disminuir la absorción intestinal de calcio, que va a generar una hipocalcemia inicial, que lo que hace es activar a a las parótidas, generando un hiperparatiroidismo secundario y en consecuencia una hipercalcemia y una hiperfosfatemia por resorción ósea. Existe una excreción compensatoria de calcitriol a nivel renal para frenar la producción de paratormona, pero a medida que la enfermedad avanza, los niveles de calcitriol disminuyen, que da como resultado enfermedad ósea descompensada, que se va a manifestar clínicamente como dolores óseos, deformidades en huesos largos y incluso posteriormente fracturas. Las recomendaciones preoperatorias para estos casos incluye mantener los niveles de calcio y fósforo en el rango normal, valorar las manifestaciones clínicas de hipocalcemia, parestesias, confusión, y también las manifestaciones en el electrocardiograma, como la prolongación del intervalo QT, las arritmias. Se puede también considerar la administración de calcitonina y bifosfonato para el tratamiento de la hipercalcemia, y en caso de hipocalcemia asociada a hiperpotasemia, se puede hacer una eh, infusión de sales de calcio. A los pacientes que se dializan, se recomienda hacerlo 24 horas previo a la cirugía para optimizar el nivel de electrolíticos y el estado de hidratación del paciente, y también para reducir los niveles de urea que pueden interferir en la función plaquetaria. No se recomienda hacerlo el mismo día de la cirugía porque aumentaría el riesgo de inestabilidad hemodinámica y de alteraciones iónicas como la hipercalcemia, pero si llegara a ser necesario hacerlo por el riesgo de sangrado, eh, no se debe cebar el circuito extracorpóreo con heparina. En cuanto a la diálisis peritoneal, se recomienda continuarla en su pauta habitual, con drenaje total del abdomen en el último pase previo a la cirugía, y antes de su reinicio hay que asegurarse de que la distensión abdominal provocada por el líquido de diálisis en la cavidad no comprometa la expansión pulmonar en pacientes con compromiso ventilatorio, porque esto aumentaría el riesgo de atelectasias y de sobreinfección. En caso de que se trate de una cirugía abdominal, se tiene que prever la necesidad de hemodiálisis en el posoperatorio, ya sea por un catéter, eh, como también a través de una preparación anticipada de una fístula arteriovenosa. Bueno, es importante y necesario valorar y planificar en el perioperatorio los accesos vasculares que se van a necesitar. En los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados, se recomienda preservar en la medida de lo posible el árbol vascular, ya, o sea, por el riesgo de progresión de la enfermedad y de la posibilidad de hemodiálisis posoperatoria. Entonces, por esto, hay que canalizar vías venosas periféricas en un solo brazo, y si es necesario canalizar una vía venosa central, se tiene que hacer en el lado seleccionado para vías periféricas, eh, y se elige más que nada el abordaje yugular, evitando al máximo el subclavio por mayor riesgo de trombosis y estenosis, que eso podría dificultar o impedir la función de una futura fístula. Y en cuanto al acceso arterial, solo se realiza de ser imprescindible en estos casos, y para los pacientes portadores de una fístula arteriovenosa, se recomienda canalizar vías periféricas y centrales contralaterales a la fístula, como también la toma de la presión arterial no invasiva, que
que además también si no puede ponerse en la pierna. Se debe proteger y colocar cuidadosamente la extremidad portadora de la fístula para evitar una lesión o una compresión accidental. Y se debe monitorizar el correcto funcionamiento de la fístula, ya sea por palpación del frill, que es una vibración por turbulencia. Y si la fístula es protésica, se debe administrar profilaxis antibiótica. En el caso de dializados a través de catéter, se recomienda mantener el catéter tapado en condiciones asépticas y protegido, y no hay que utilizarlo como acceso venoso, excepto que sea una urgencia y de hacerlo. Se debe realizar una manipulación aséptica del mismo y heparinizarlo al terminar para no invadilarlo. Por último, vamos a hablar de la implicancia de los fármacos en pacientes con insuficiencia renal. La mayor parte de los fármacos anestésicos son electrolitos débiles, liposolubles, no ionizados, que se reabsorben en las células tubulares renales y cuya terminación de su acción no depende de la excreción renal, sino más bien o sea, a su distribución y metabolismo em, después de su biotransformación. Estos fármacos se excretan por orina como formas polares hidrosolubles del compuesto original, que son inactivos y que de retenerse en el organismo no pasa nada. El problema es cuando los fármacos son insolubles en los lípidos o están muy ionizados y se eliminan sin cambios por la orina, en cuyo caso la duración de su acción puede estar ampliada en los pacientes con una alteración en su función renal. Entre estos fármacos se pueden mencionar a los relajantes musculares, a los inhibidores de la colinesterasa, a los diuréticos tiacídicos, a la digoxina y, bueno, muchos antibióticos. La insuficiencia renal tiene implicaciones de importancia clínica más que nada respecto al metabolismo y la excreción de la morfina y la meperidina dentro del grupo de los opioides, y en menor medida con los análogos del fentanilo. La morfina tiene metabolitos activos que dependen del aclaramiento renal para eliminarse, y además el riñón también interviene en la conjugación de la morfina, casi en un 40% de su metabolismo, siendo por esto que en los pacientes con insuficiencia renal se puede acumular este metabolito activo de la morfina y generar una depresión respiratoria mortal, y por lo tanto se debe considerar alternativas a la morfina. En cuanto a la meperidina, su principal metabolito tiene excreción renal y posee efectos analgésicos y excitadores sobre el sistema nervioso, pudiendo acumularse, generando toxicidad en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a los análogos del fentanilo, no se altera mucho su farmacología en pacientes con insuficiencia renal, aunque sí puede llegar a alterar la fracción libre por disminución de la unión a proteínas plasmáticas. En el caso de los anestésicos inhalatorios, la biotransformación genera productos no volátiles que son eliminados casi totalmente por el riñón, aunque sus efectos sobre el sistema nervioso central se revierten dependiendo de la excreción eh, pulmonar, y por lo tanto la afectación de la función renal no alteraría la respuesta a estos anestésicos. Em, los inhalatorios causan una depresión reversible y transitoria de la función renal al reducir el filtrado glomerular, el flujo sanguíneo renal, la diuresis y la secreción de sodio,
Y en el caso del SEO, cuando hay inhalaciones prolongadas, puede ser nefrotóxico, pero se puede aportar con seguridad en flujos de gas fresco de 1 litro minuto. Yendo a los anestésicos intravenosos, en el caso del tiopental, que tiene una alta unión a proteínas, en los pacientes con enfermedad renal va a aumentar su fracción libre por disminución de proteínas y por lo tanto va a ser más activo, eh, ya sea porque hay una disminución de la albúmina secundaria a la uremia o por una acidosis que disminuye la unión al aumentar la fracción no ionizada. Por todo esto es importante reducir la dosis de inducción y de mantenimiento en los pacientes con alteración de la función renal. Y en cuanto al propofol, no influye adversamente en la función renal y las perfusiones prolongadas pueden generar una orina verde por la excreción de metabolitos fenólicos, pero no afectan la función renal. En cuanto a los relajantes musculares, la SUXI, al tener metabolismo por la pseudocolinesterasa, se puede usar sin problema en pacientes con función renal reducida o nula, a pesar de que la concentración de la misma, de la enzima de la pseudocolinesterasa, esté disminuida en pacientes urémicos. De todas formas, deben evitarse las perfusiones prolongadas, porque esto podría generar altas concentraciones del sustrato de la pseudocolinesterasa, que se llama succinilmonocolina, que se excreta por riñón, y además la SUXI puede generar aumentos de 0,5 miliequivalentes litro de potasio, em, estando justamente por esto desaconsejada en pacientes urémicos con hiperpotasemia, a menos que se sometan a diálisis 24 horas previas. En los casos de potasio sérico normal o con tratamiento reciente con diálisis y en ausencia de otras contraindicaciones, se puede usar sin problema. En cuanto a los relajantes no desvalorizantes, en general hay una disminución de su eliminación o sus metabolitos, haciendo que aumente la duración de acción, como es el caso del becuronio, el pancuronio, el rocuronio, y también casos de reversores, como los inhibidores de la colinesterasa. En el caso del atracurio, al tener metabolismo por hidrólisis enzimática y la eliminación de Hoffman, no depende de la excreción renal y por lo tanto su vida media de eliminación y los índices de bloqueo muscular son iguales para pacientes con función renal normal e insuficiente. Por último, en cuanto a los vasopresores y los antihipertensivos, bueno, la mayoría de las tiazidas y las furosemidas se excretan por riñón, por lo que se aumenta la duración de su acción en pacientes con función renal disminuida. El nitroprusato de sodio tiene un metabolito final llamado tiocianato, que es potencialmente tóxico y la vida media se alarga en pacientes con insuficiencia renal, siendo peligroso en concentraciones mayores a 10 miligramos 100 mililitros, pudiendo generar hipoxia, náuseas, acúfenos, espasmos musculares, desorientación y hasta psicosis. Y en cuanto a los vasopresores, siempre que sea posible, lo mejor es sustituir el tratamiento farmacológico con medidas simples como expansión de volumen y, de no ser eficaz, se recurre a fármacos como los beta-adrenérgicos y la dopamina. Bueno, eso fue todo. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima.